Querido público, en este momento nos encontramos en el Cementerio General del Sur, en el Panteón del Liorfan, donde estamos a punto de conocer la tumba del general Rafael de Nogales Méndez, uno de los venezolanos más aventureros de la historia, combatiente en la Primera Guerra Mundial por el ejército otomano y que tiene muchísimas cosas para contarnos. Y hoy conoceremos lo que podríamos llamar el descanso del guerrero. Acompáñenme. Inaugurado en 1963, el Panteón del Liorfan en el Cementerio General del Sur en Caracas contiene los restos de 37 oficiales de la Fuerza Armada Nacional. En estos momentos nos está guiando el director de Relaciones Institucionales del Liorfan, el capitán de fragata Juan Carlos Campodónico, quien al parecer no sabía que lo estábamos grabando. Sí, estoy grabando. Este es el primer piso del sótano donde hay enterrado 10 personalidades. Vámonos por el segundo sótano. Aquí hay 22. Ok. 22. Sí, está bajito. Exacto. Y esto aquí hay 22. Más los 10 son 32. Ok. Estos son los nichos para las ánforas. Y bueno, esto es todo. Esto es todo. Ya va. ¿Y la tumba de Nogales Méndez? Le puso los restos de Nogales Méndez. Ah, ok. Ajá. Gracias, señor. Pensé que me iba a ir sin verla. Ahí está en memoria del general Rafael de Nogales Méndez. Esto fue una donación que le hizo una familia y le trajo esa plata. ¿Y lo enterraron ahí abajo? Sí, ahí están los restos. Ah, ok. Bueno, fíjese que yo creía que, hasta cierto punto, yo creía que la tumba había sido vandalizada. No. Pero después, cuando yo hice un estudio hace 2 años para Twitter, me habían dicho que la tumba la habían restaurado. Pero como el acceso es muy restringido, Ajá. no habíamos podido tener acceso. Ah, Sí, pero ahí está. es que aquí, él reposa aquí en el Panteón de la Fuerza de los 4 componentes y pertenece al Liorfan. Y yo soy el encargado del mausoleo como tal. ¿Su nombre es? Santos de Sara. Mucho gusto, señor Un Santos. placer. De verdad, admirable la labor porque aquí en el cementerio, bueno, hemos visto las No, eso cosas. gracias a Dios siempre el Liorfan lo ha mantenido un estatus de mantenimiento de bueno, me tenía que abrir y casi como que lo ves, siempre ha estado. Entiendo. Lo que pasa es que bueno, el panteón como tal tiene un reglamento donde no se permite, excepto el día del acto, que se prendan velas, pero no se aceptan ni flores ni donaciones arriba porque tanto dañan el granito o la gente empieza a traer cosas, velas, tabaco y no se permite porque entonces dañan el mausoleo como tal, lo han agarrado como para otras cosas, pues entonces Claro. no se le permite. ¿Y la relación con la directiva del cementerio en general es buena? Bueno, sí, nosotros tenemos muy buen contacto pues, con ellos. Mm. Sí, ellos prestaron una labor de desmalezamiento. La han prestado, lo que pasa es que el agua no nos ha ayudado. Pero sí, han prestado un buen servicio. Lo que pasa es que, bueno, también hace poco hubo un viento, tumbó varios jabillos y tuvo colapsada la calle, pero ya gracias a Dios poco a poco se ha ido restableciendo otra vez. Y el mantenimiento se ha hecho, lo que pasa es que, como le digo, el invierno ha sido fuerte y aparezcan los trabajadores, pican y vuelven a salir, porque el cementerio crece mucho el monte. Pero sí hemos tenido buen contacto, gracias a Dios, y con el ministerio también. Sí. Excelente. Perfecto, Bueno, muchas gracias. Bueno. Un último ponzo. Bueno, querido público, esto es el descanso del guerrero. Un hombre que nunca descansó, que nunca dio su brazo a torcer, que nunca desmayó, en Venezuela o en el extranjero. Este es su descanso final. Ok, hasta aquí todo muy bonito, pero ¿quién fue Rafael de Nogales Méndez? Te lo cuento.
Rafael Inchauspe Méndez nació en San Cristóbal en 1877. Era hijo de un hacendado bastante próspero que lo mandó a estudiar a Alemania y a Bélgica, y allí tuvo una notable educación militar y además aprendió a hablar 4 idiomas: inglés, francés, alemán e italiano. Y yo luchando con inglés. Su bautismo de fuego fue en la guerra hispanoamericana, luchando del lado español. Y de ahí no pararía su espíritu de aventura. Regresó a Venezuela para combatir a Cipriano Castro, sin éxito evidentemente. Luego estuvo rodando por República Dominicana, Haití, Centroamérica, México. Fue espía para el Japón en la guerra ruso-japonesa en 1904-1905. Estuvo buscando oro en Alaska. Colaboró con los hermanos Flores Magón, que son considerados precursores en el pensamiento ideológico de la Revolución Mexicana de 1910. Cuando vio que tumbaron al Cabito, que se monta nuestro querido bigotón Juan Vicente Gómez, él regresa para apoyarlo, pero ya vio que al bigotón le gustaba mucho el coroto y se fue de Venezuela, hasta que en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Nogales quiso alistarse en el ejército francés o en el ejército belga, pero consideraban que era un espía, estaba loco, y los más decentes le dijeron: bueno, podemos admitirte en nuestros ejércitos, pero si renuncias a la nacionalidad venezolana. Y él dijo: no señor, aquí no se puede. Para sorpresa de Nogales, estando en Sofía, en Bulgaria, lo contactó el cónsul del Imperio Otomano en la ciudad y le dijo: yo te invito a que hables con mis autoridades en el Imperio Otomano. Y en efecto, en enero de 1915, Nogales se fue a Estambul para hablar con el ministro de guerra, Enver Pasha. Y Pasha le dijo: yo te admito en mis fuerzas y no te obligo a renunciar a tu ciudadanía venezolana. Cosa que por supuesto a Nogales le pareció machetérico. Y así entró Nogales al Imperio Otomano. El Imperio Otomano era muy grande en ese momento. Es lo que actualmente conocemos como Turquía. Pero en ese momento también abarcaba Siria, Irak, partes de Grecia. Era lo que hoy también se conoce como Israel. Era muy grande, muy extenso. Y en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano estaba aliado con Alemania. Entonces, nuestro querido Nogales entró al ejército otomano como capitán. Y lo primero que le tocó vivir fue el sitio a la ciudad de Van. Van es una ciudad que tiene una importante minoría armenia. Pero los otomanos, viendo que la lucha era demasiado cruda, decidieron arrasar con Van. Y hubo una espantosa masacre contra la población civil. No respetaron que mujeres, niños, ancianos, nada. Se dice que los armenios tampoco, pero la peor parte la hicieron los otomanos. Y aún así, los otomanos no pudieron conquistar Van. Nogales diría años después que maldecía la hora en que la mala suerte me había convertido en verdugo de mis correligionarios. Recordemos que los armenios son cristianos. De hecho, Nogales se ganó algunos enemigos, poderosos enemigos en el ejército otomano,
porque decían que como cristiano él jamás debió haber visto eso, ese perro cristiano no debió haber visto lo que nosotros hicimos con ellos. Pero en todo momento Nogales siempre fue protegido por Enver Pasha, por el ministro de guerra. Y la gente hablaba muy bien de Nogales. Fuera de estos enemigos, mucha gente reconocía el valor de Nogales. Incluso el cónsul español en Jerusalén, el conde de Bayobar, escribía en 1915, en noviembre de 1915, como el Gran Nogales. Luego de la derrota en Van, Nogales fue destinado a Mesopotamia a principios de 1916. Recorrió Siria, Líbano, una parte de Palestina. Estaría presente en la batalla de Kut al-Amara, que es una de las victorias otomanas más grandes de la Primera Guerra Mundial contra el ejército inglés. Allí se ganó la admiración de los oficiales alemanes que asesoraban al ejército otomano, pero también se ganó el odio de Jalil Pasha, el gobernador militar de la zona, y que era una persona bastante encarnizada en contra de los cristianos. Se sabe que alguna vez Jalil Pasha estuvo a punto de matar a Nogales, pero Nogales siempre corría con la suerte de la protección de su pana del alma, Enver Pasha. Luego, a finales de 1916, Nogales fue destinado a Palestina, con el grado de teniente coronel y con el título honorífico de Bey. Por eso se denominaba Nogales Bey. Y estando en Palestina, presenciaría en 1917 2 de las 3 batallas de Gaza. Me explico. Gaza, campo de guerra milenario, y en 1917, en medio de una conflagración mundial, no fue la excepción. El hecho es que en ese año de 1917 hubo 3 batallas en Gaza. En las 2 primeras estuvo presente Nogales, fueron victorias otomanas. Pero Nogales cayó enfermo y tuvo que cumplir un reposo médico en Estambul. Y por eso Nogales no pudo estar en la tercera batalla de Gaza, que fue una aplastante derrota contra los otomanos, y los ingleses, al mando del mariscal Edmund Allenby, entraron en Jerusalén. Estando en Estambul, Nogales se hace amigo del príncipe heredero del imperio, quien a mediados de 1918 se convirtió en el sultán. Y él lo nombró segundo comandante de un escuadrón de caballería que servía como su escolta. Y lo asciende a coronel y le entrega un par de condecoraciones. Pero ya la guerra estaba por terminar, en efecto terminó en noviembre de 1918 y Nogales fue dado de baja en abril de 1919 con el grado de coronel de Estado Mayor y habiendo obtenido condecoraciones tan prestigiosas como la Orden del Méritier en grado de comendador y la Cruz de Hierro alemana en segunda y primera clase. Luego estaría un tiempo escondido porque precisamente por las mismas cosas que tuvo que presenciar, se creía que él fue parte actora de esas matanzas. El problema es que lo estaba buscando todo el mundo. Los otomanos querían eliminarlo. Gómez, sí, el bigotón, porque ese es un enemigo. Y el presidente estadounidense, Woodrow Wilson, lo tildaba de el verdugo de Armenia. Qué manera de hacer amigos de Nogales. Pero Nogales decidió plasmar todas sus experiencias y lo hizo en un libro, 4 años bajo la media luna, cuyo primer ejemplar salió editado en inglés en 1925. Se sabe que el famoso general George Patton tenía un ejemplar en su biblioteca de 4 años bajo la media luna. Después de allí,
Nogales fue a Nicaragua. Allí estuvo colaborando con el famoso guerrillero Augusto César Sandino. Y de esa experiencia él escribió un libro en inglés y se llamó El saqueo a Nicaragua. Y estuvo después en Estados Unidos, en Inglaterra, publicó un libro de memorias en 1932 y un libro que también sirvió como memoria, en realidad se llamó Sombrero de seda y espuelas, Silk Hat and Spurs, en 1934, cuya primera edición tiene una particularidad, que fue prologada por el general Edmund Allenby, Lord Allenby, el mismo general que derrotó al ejército otomano en la tercera batalla de Gaza y al que Nogales había combatido en las 2 primeras batallas de Gaza. Hay que tener nivel para que tu antiguo enemigo escriba en tu libro. Bueno, el caso es que se muere el bigotón Juan Vicente Gómez por fin en 1935, sube al poder el flaco Eleazar López Contreras y Nogales decide volver a Venezuela. López Contreras lo nombró administrador de la aduana de Las Piedras en el estado Falcón. No estaría allí mucho tiempo. López también recelaba de Nogales, pero al final usó su experiencia para que en 1937 lo mandó en una misión diplomática para averiguar cómo funcionaban las guardias nacionales de otros países y traer la experiencia a Venezuela. Desafortunadamente, Nogales, estando en Panamá, tuvo un incidente de salud. Exactamente, tenía una afección en la garganta y tuvo que ser operado. Pero en la operación le dio un paro respiratorio y lamentablemente Rafael de Nogales Méndez murió el 10 de julio de 1937. Pero ojo, no significa que la muerte lo haya privado de una aventura final, porque Rafael de Nogales Méndez tuvo una aventura después de muerte. Resulta que un reportaje del diario El Heraldo de Caracas, en fecha 30 de julio de 1937, dio a conocer una noticia bomba. El cadáver de Nogales tenía 8 días en la aduana de La Guaira sin que nadie lo reclamara, ni siquiera el gobierno. Cuando salió la noticia, el gobierno arregló un funeral a principios de agosto de 1937 y se le enterró con todos los honores en el panteón de la familia Blanco Vargas. Pero en 1975 sus restos fueron trasladados al Panteón de las Fuerzas Armadas, hoy Panteón del Liorfan. Y es por eso, querido público, que los restos de Rafael de Nogales Méndez están en el Panteón del Liorfan, que es justamente a donde los llevé hoy. La visita al panteón estuvo enmarcada dentro de las actividades llevadas a cabo por el Instituto de Oficiales de la Fuerza Armada Nacional en situación de retiro, IORFAN, quienes están celebrando sus 65 años de fundada. En este sencillo pero emotivo acto, se impuso una ofrenda floral a los que están en el panteón y se hizo una invocación religiosa por parte del ministro religioso del cementerio. Estuvo presente la junta directiva del IORFAN, encabezada por su presidente, el coronel Donald Castillo, y el coronel Marcos Porras Andrade, a quien agradezco la amable invitación que me hizo para ser partícipe de este acto. Y así, querido público, culmina esta visita a la tumba del general Rafael de Nogales Méndez, el descanso del guerrero que nunca quiso descansar. Si les gustó,
compartan y difundan. Es necesario saber de dónde venimos.